Como observamos, la figura nos está mostrando una máquina en donde F es una fuerza descendente que está actuando en el punto G, que este G es el centro de gravedad con respecto a la pala. F tiene un valor denominado que es igual a 1800 Newton. Por otro lado, la articulación BC, donde B es un apoyo de tipo pasador y actuará allí una fuerza, ya depende de los cálculos, sea de tracción o compresión. También el cilindro hidráulico DH, donde también vamos a comprobar si es que la fuerza de reacción en punto D va a ser de tracción o compresión. Esas son las fuerzas que nos interesan para nosotros poder hallar justo lo que nos piden, que es determinar la fuerza de reacción sobre el elemento C de K y justamente en el punto K. Ahora pasamos a dar solución al problema anterior. Primero desensamblamos la máquina. Luego, para facilitar los cálculos, vamos a analizar el elemento BGJ, o sea la pala. Bueno, en primer lugar vamos a dar los procedimientos a seguir. Analizamos primero el DSL del elemento BGJ, o sea la pala. Luego aplicamos sumatoria de momentos. Y para culminar, la primera condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas, es igual a 0. Bueno, analizaremos el elemento BGJ, en este caso la pala. Como vemos la figura, F está actuando en el punto G de la pala, el centro de gravedad, y en el punto B, que es en el apoyo de tipo pasador, está actuando una fuerza que nosotros estamos suponiendo que es saliente, que es FBC, y tiene una dirección establecida que es θ. Para poder facilitar los cálculos posteriormente, vamos a descomponer esta fuerza en sus dos componentes. FBC seno de θ y FBC coseno de θ. Por otro lado, en J también actuará la fuerza de reacción, que no sabemos hacia dónde apunta, pero sí conocemos sus dos componentes. En este caso sería la reacción en J en X y la reacción en J en Y. Tomando un triángulo rectángulo con respecto al ángulo θ, vamos a obtener el seno de θ y el coseno de θ para poder facilitar los cálculos posteriormente. Bueno, con un hoja en el gráfico hemos nosotros descompuesto las fuerzas en sus componentes para poder facilitar los cálculos que vamos a tener en cuenta tomando sumatoria de momentos totales en el punto J igual a 0. En el punto J, tomando momentos, F ejerce la fuerza de manera horaria, por lo tanto va a ser menos F por 200 milímetros, que es su distancia perpendicular al punto. Por otro lado, también de manera horaria también le va a ejercer la fuerza FBC por el seno de θ por 60 milímetros, que esto también es negativo por, ya mencionado, su momento que le ejerce horariamente en el punto J. Y FBC coseno de θ por 440 milímetros. Esto sí toma un momento antihorario, por eso que es positivo. Reemplazando los valores ya obtenidos, que F de seno de θ y coseno de θ, y despejando el valor de la fuerza de FBC, vamos a obtener que FBC va a ser igual a 873,127 Newton. Y tracción, bueno, salió positivo. Entonces nosotros hemos supuesto que la fuerza de FBC, como es saliente, va a ser de tracción. Si hubiera salido la respuesta negativa, entonces esto quiere decir que la fuerza cambiaba de sentido, pero no lo es, por lo tanto es de tracción. Bueno, vamos a analizar el elemento C de K. Como vemos en la estructura, en el punto C, tenemos la fuerza FBC
con dirección teta. Ya la fuerza FBC la hemos calculado anteriormente. En el punto D está actuando una fuerza DH con dirección beta. Y en el punto K va a actuar la reacción que tampoco sabemos hacia dónde apunta. Pero vamos a facilitar los cálculos descomponiendo estas fuerzas en sus componentes. Primero, FBC coseno de teta y FBC seno de teta con respecto a ese ángulo. En D vamos a descomponer la fuerza FDH en FDH coseno de beta y FDH seno de beta. Y en K la reacción en JX y la reacción en J en Y. Teniendo estas ya fuerzas descompuestas, vamos a tener en cuenta el triángulo rectángulo con respecto al ángulo beta para poder calcular el coseno de beta y el seno de beta respectivamente. Bueno, obteniendo la figura mostrada ya las fuerzas descompuestas, vamos a aplicar la sumatoria de momentos totales en el punto K. En K, la reacción en estas dos reacciones se anulan porque estamos tomando el punto K como referencia de aplicar momentos. Solamente nos quedaría la fuerza FDH coseno de beta y la fuerza FBC coseno de teta, porque las otras son en dirección al punto que estamos tomando. Esas no van a aplicar momentos. Bueno, FDH coseno de beta por 260 milímetros. Esto, como es de manera antihoraria, es positivo. Pero en cambio, FBC coseno de teta por su distancia, que es 520 milímetros, va a ser negativo porque ejerce de manera horaria. Vamos a repasar los valores FDH, coseno de beta y coseno de teta, y despejando el valor de la fuerza FDH, vamos a obtener que va a ser igual a 1700,849 newton. Y como también hemos supuesto que la fuerza FDH es saliente del punto D, esto quiere decir, como salió positivo, va a ser de tracción. Pero si hubiese sido negativo, ya sabemos que la fuerza cambia. Pero no es así en este caso. Por último, vamos a aplicar la suma de fuerzas igual a 0 con respecto a los ejes X y Y. Observando la figura, ya las fuerzas descompuestas, obtendremos que la sumatoria de fuerzas en X sería igual a FBC coseno de teta menos FDH coseno de beta menos la reacción en K en X sería igual a 0. Vamos a reemplazar los valores conocidos de la fuerza FBC, FDH y los cosenos de teta y beta respectivamente, donde tendremos que la reacción en K en X sería igual a menos 847,052 newton. Como es negativo el resultado, entonces quiere decir que el sentido que asumimos inicialmente va a cambiar. Por otro lado, sumatoria de F en Y igual a 0 sería la reacción en K en Y menos FBC seno de teta menos FDH seno de beta igual a 0. Igual, también reflejamos los valores obtenidos en donde RKY sería igual a 363,025 newton. Entonces, la reacción sobre el elemento CDK justo en el punto K, vamos a expresarlo de una manera vectorial.